Uno la estudia y siempre alguien ha escuchado acerca de alguna aeronave o un buque, pero bueno, a la hora de la normativa y de todo lo que hay que estudiar hay que tener bien presente cada uno de los hechos técnicos que conforman esta materia. Derecho del transporte es una materia que incluye 6 hechos técnicos. 6 hechos técnicos. ¿Sí? Estamos hablando del transporte terrestre, ¿sí? Es uno de los hechos técnicos que vamos a ver. El transporte ferroviario, por decirlo de alguna manera como una submateria o dividirla en 6. Esto sobre todo a la hora de tener que estudiarla, ¿no? Después vamos a estar viendo el derecho marítimo, el derecho aeronáutico, el derecho espacial y los ductos. El ducto también es un medio de transporte, ¿sí? Es el único estático, para el caso como para definir lo que permite el traslado de materia de un lugar a otro. Ya lo veremos en detalle. Con lo cual, para dar comienzo a precisamente la materia de derecho a transporte, vamos a empezar a definir el vocablo transporte, o a qué referimos cuando hablamos de transporte, ¿no? Que significa trasladar una cosa o personas de un punto a otro, ¿sí? Y esta acepción, esta palabra transporte, podemos encontrar distintos significados o puntos de vista al respecto de el transporte. Si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer libremente. Nos parece importante siempre ida y vuelta, ¿no? Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela y le quería consultar. Cuando da la definición de traslado de la persona de un punto a otro, ¿puede ser que también se incluyan los equipajes o las cosas? Sí, ya, digamos, eso yendo más en detalle, ¿no? Ahí vamos a verlo en el derecho marítimo, en el aeronáutico, pero como concepto general de la palabra transporte, vamos a entenderlo como para presentarlo, digamos, en 3 sentidos, ¿no? El sentido técnico, que es precisamente la traslación de un cuerpo de un lado a otro en el espacio. O sea, vamos a hablar de transporte en sentido técnico, entendido como la traslación de un cuerpo de un lado a otro en el espacio. Y acá vemos en realidad esto es una acepción esencialmente objetiva. Refiere al desplazamiento físico, o sea, el hecho físico, que se presenta como indispensable, imprescindible, y asimismo, este hecho técnico del transporte, el hecho técnico del transporte, requiere de determinados elementos imprescindibles. Que, bueno, jamás podría verificarse si no estuvieran. ¿Cuáles son estos elementos? A decir, por ejemplo, el medio o ámbito espacial donde se desarrolla. Y yo les pregunto, ¿qué podría ser? Por ejemplo, en un ámbito marítimo, aeronáutico, ¿qué les sugiere el medio o ámbito espacial donde se desarrolla? El agua, el aire. Estamos hablando de, por ejemplo, el derecho marítimo, los espacios acuáticos, ¿sí? El derecho aeronáutico, el espacio aéreo y también la infraestructura, o sea, los aeropuertos. O sea, como elemento esencial, imprescindible para el hecho técnico, tenemos el medio o ámbito espacial donde se desarrollan. Si hablamos, por ejemplo, del derecho espacial, precisamente el espacio ultraterrestre. Después vamos a ver en detalle esto. Otro elemento esencial es el vehículo utilizado. Por ejemplo, en el derecho marítimo tenemos al buque. En el derecho aeronáutico, la aeronave. En el derecho espacial, el vehículo espacial. Tengan presente siempre, insisto, estos 6 hechos técnicos para después empezar a estudiar la materia y seguirla con estas divisiones, para no confundirlos. Luego, los sujetos u objetos utilizados en cada uno de los hechos del transporte correspondiente. ¿Sí?
ejemplo, en el derecho aeronáutico tenemos el personal de superficie y el personal de vuelo. En el marítimo, el terrestre y el embarcado. Y asimismo, como elemento necesario, indispensable para el hecho técnico del transporte, la infraestructura y la logística necesaria para la organización. Si uno refiere a una aeronave, imprescindiblemente va a necesitar del espacio aéreo para trasladarse, pero previo a eso, de una infraestructura y una logística. Y ahí después vamos a ver, o a definir, qué es un aeródromo, cuándo pasa a ser un aeropuerto, cuándo son públicos o privados. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Profe, una pregunta. ¿Infraestructura y logística es uno solo o son dos? Sí, en realidad es un concepto unido, porque la infraestructura necesariamente requiere de la logística. Si uno habla, por ejemplo, de un puerto, necesariamente se necesita de una logística para el movimiento, por ejemplo, el ingreso y la salida de un buque, o para, por ejemplo, cargar o descargar carga, valga la redundancia, o en un aeropuerto, elementos técnicos necesarios, como por ejemplo un tractor con una barra como para iniciar el pushback, como se le dice, el movimiento de la aeronave, el traslado de los equipajes. Si toda esa logística, no podría existir una infraestructura si no hubiera logística. Con lo cual, podemos unir esos conceptos, infraestructura y logística. Profesor, disculpe que lo molesté. Me faltó un elemento que es el que viene después del medio o ámbito espacial, y antes de mencionar los sujetos. ¿El vehículo? Vehículo utilizado. Muchas gracias. No, por favor. Los elementos, entonces, como para pensarlo conjuntamente, imaginen, a cada hecho técnico, supongamos, en el derecho marítimo, si les pregunto, ¿cuál es el vehículo o el objeto? El buque. El buque. Bien. ¿El ámbito espacial donde se desarrolla? El puerto. Acuático. El medio acuático. Los espacios acuáticos. La infraestructura y logística. El puerto. Los puertos. El personal necesario y los objetos involucrados. Personal terrestre y personal embarcado. Exactamente. Aquellos precisamente personas que hacen a que la actividad pueda desarrollarse, ¿no? Los actores principales, digamos. ¿Sí? En los vehículos, recuerden que también tenemos vehículos, por ejemplo, de transporte terrestre, tenemos el automotor y el ferrocarril como medio de transporte, vehículo u objeto. Es muy importante esta materia también considerarla, ahora ya yendo a otro sentido, dejamos de lado el sentido técnico y pasamos al sentido económico. Pero el transporte en el sentido económico es una herramienta o un factor fundamental en el proceso de circulación de bienes y servicios. Es una verdadera actividad productiva. Piensen en el mundo entero, los bienes y servicios, cómo se trasladan en nuestro queridísimo planeta Tierra, a través de un medio de transporte, pura y exclusivamente. De hecho, sin irme a la historia, pero antiguamente, cuando, digamos, lo más antiguo en el transporte es el derecho marítimo, donde cuando no existía el motor y no estaba la revolución industrial y el traslado era en buques a vela, las economías eran cerradas. En realidad el traslado quizás de una isla a otro, no había traslados transoceánicos, ¿sí? Entonces, bueno, la economía estaba reducida a eso, cómo va, digamos, unido la economía o el transporte en el sentido económico. Todo comercio nacional o internacional de mercaderías requiere de su transporte al lugar de destino. Y fundamental, ya pasando a otro sentido de la acepción transporte de la materia, es el sentido jurídico. El sentido jurídico porque precisamente se requiere de un contrato.
podemos decir que el transporte tiene suficiente fuerza jurígena. Porque importa, digamos, la generación de un vínculo contractual obligacional entre las partes contractantes. Ejemplo, ejemplos, y ahora les pregunto, podrían ser, en el ámbito aeronáutico. Un pasaje para un viaje de persona, por ejemplo. ¿Cómo? Un pasaje comercial para una persona que va a hacer un viaje, o sea, un traslado de personas sería. Tal cual, ¿No? tal cual. Por eso la materia también importa el sentido jurídico. En el ámbito, por ejemplo, aeronáutico, el billete de pasaje, ese es el contrato entre el transportista y el pasajero. Por eso en su faz contractual constituye el objeto principal o uno de los principales de esta materia. De hecho, en la última modificación del Código Civil y Comercial, de octubre del 2015, si no me equivoco, en la parte de contratos modernos, ahí se ubicó el contrato de transporte. Lo tenemos en el artículo 1280 y siguientes, como general, como algo general. Entonces, retomando a los aspectos principales de la materia, insisto en esta importancia de dividirla en 6 hechos técnicos, tomar en cuenta, después vamos a ver la definición de cada uno de sus ámbitos donde se desarrollan, el medio de transporte, el personal, la faz contractual, donde se van a desprender los distintos tipos de responsabilidades. Y acá sí quiero resaltar esto con énfasis, porque vamos a ver muchos tipos de responsabilidades según cada hecho técnico. Por ejemplo, no es lo mismo la responsabilidad objetiva o subjetiva en el ámbito aeronáutico que en el ámbito espacial. Vamos a tener una responsabilidad de tipo objetiva y subjetiva en el derecho marítimo. Importa también, como algo fundamental, desde luego, en cada uno de estos hechos técnicos, ver la normativa correspondiente, la vigencia y modificaciones. Por ejemplo, en el transporte automotor tenemos la ley de tránsito, la original ley de tránsito, la 24449, del año 1995, y luego su modificatoria, la ley 26363 del año 2008, que pasa a ser la ley de tránsito y seguridad vial. Tránsito y seguridad vial. Siempre, desde luego, acompañada por preceptos fundamentales de la Constitución Nacional, ¿no? La libertad de tránsito, eso lo vamos a ver luego más en detalle. ¿Algo para preguntar? ¿Se va entendiendo el concepto de la materia? Disculpe, doctor, buen día. ¿Podría repetir nuevamente la ley de tránsito y seguridad vial? La ley de tránsito es la 24.449 del año 95. Sí. Después dijo otra que se derogaba o algo así. No, se modifica. Ah, se modifica. Por la 26.363 del año 2008. Gracias. Que es, bueno, de tránsito y seguridad vial. Doctor, una pregunta. ¿Puede repetir los 6 hechos técnicos? ¿Cómo? ¿Puede repetir los 6 hechos técnicos? Tenemos, a ver si alguien me quiere ayudar, lo hacemos conjuntamente. Tenemos transporte automotor. Ah, eso me faltaba. Luego, transporte Ferroviario. ferroviario. Correcto. Marítimo. Aeronáutico. Aeronáutico. Espacial. Y ductos.
Los ductos. ¿Qué es eso, profesor? Disculpe. Los ductos son tuberías, porque es un medio de transporte, el único estático, que permite un traslado de determinado tipo de materia de un punto a otro. Por ejemplo, agua, acueducto. Gasoducto para el traslado de gas. Gracias. Eso también es un medio de transporte, es el único estático, un aspecto que difiere de los demás, que permite el traslado de un punto a otro. Doctor, ahí no nos faltó el marítimo. ¿Perdón? Ahí no nos faltó el marítimo. No, el derecho marítimo lo referimos. Transporte automotor, ferroviario, marítimo, aeronáutico especial y ductos. ¿Sí? A cada uno de estos hechos técnicos tengan presente la normativa, leyes, decretos, tratados nacionales, internacionales, el ámbito donde se desarrolla, el medio o vehículo. Bueno, como les había dicho, el personal, importa el vínculo contractual, las responsabilidades que se desprenden de estos, y para agregar algo más, tenemos, por ejemplo, frente al derecho marítimo, el aeronáutico, organismos de control, o de controles sería, ¿no?, nacionales e internacionales. Entidades que se encargan, organismos, no entidades, de controlar, fiscalizar el normal desarrollo o eventuales cambios que hubieran, dependiendo cada tipo de hecho técnico, ¿no? Si fuera en el marítimo o en la vía aérea, o por vía aérea, quiero decir, el aeronáutico. Esto como para dar una mirada, una primera mirada de esta materia, ¿sí? No sé si está el doctor Ocampo en línea, escuchando. Sí, Eduardo, gracias, acá estoy. Bueno, muchas gracias. como, digamos, la presentación de la materia es, creo que mayormente y específicamente es esto, es amplia la materia, por eso siempre sugerimos ir con tiempo leyéndola, pero por sobre todo ir dividiendo los hechos técnicos, y específicamente la parte de contratos y responsabilidades. No quiero decir que lo otro no, pero ahí hay que tenerlo bien presente. Eso creo que va a facilitar. No porque no pertenezca a esta materia, pero es una materia donde uno de algún modo repasa muchos aspectos originales de derecho, ¿no? Aspectos sucesorios, contractuales, obligaciones, responsabilidades. Va a ser como un repaso de otras materias que probablemente ya cursaron, lo cual lo hace interesante. Así que bueno, por mi parte, esta presentación, Javier, agradecerte. Yo estoy precisamente en el ámbito aeronáutico ahora, con un tiempo que me hice para presentarme, para conocerlos, quedar en absoluta disposición. Y bueno, agradecerles pertenecer y haber elegido esta materia, esta cátedra. Agradecerte, Javier. Yo voy a tener lugar con mi vida. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Entonces, continuamos. Esa fue la introducción a la materia. Lo que vamos a tratar de solucionar algunos temas formales. Le mandamos saludos a Claudia Va, que no sé quién es, que la estamos escuchando durante toda la media hora de esta cursada. No sabemos qué pasa con el micrófono y no lo puede desactivar. Bueno, esperando que no haya otros ruidos, por ahí que me puedan escuchar. Continuamos entonces, vamos a hablar ahora de algunas características del derecho de la navegación. Derecho de la navegación o derecho marítimo. ¿Sí? Especialmente tiene varias características, por ejemplo, que es una actividad muy reglamentada, o que tiene alcance público y privado. ¿Sí? Pero especialmente hay un marcado carácter internacional de la materia. Imagínense que, hablando del derecho marítimo, del derecho de la navegación, los buques van a estar preparados para trascender las fronteras, ir a otros países, ¿sí? Y eso tiene algunas consecuencias en los hechos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando ustedes saben de la presunción de conocimiento de la norma, ¿no? Eso es un carácter del derecho general en todo el mundo, ¿no es cierto? Uno no puede llegar a un país y excusarse del incumplimiento, frente a un incumplimiento, diciendo que no conocía la norma, porque la norma se presume siempre conocida, cosa que no es verdad, no es cierto, pero es la manera, el mecanismo que tienen los sistemas legislativos de poder aplicar la ley de manera más justa, ¿no es cierto? Entonces, imagínense
buques de bandera argentina, buques nacionalizados, buques argentinos, que naveguen hacia otros países, y cuando entren a sus aguas jurisdiccionales van a tener que cumplir un montón de otras normas de ese otro país, y la idea sería que sean siempre las mismas, ¿no es cierto? Porque si no, se entorpecería la fluidez del tráfico comercial, de los buques, de los bienes que van en esos buques, traería también problemas o amenazas quizás hacia esos otros países, ¿no es cierto? Supónganse un buque que llegue a aguas argentinas, aguas jurisdiccionales argentinas, que venga de un país que no sabemos qué normas tiene, qué certificación tiene. Ese buque puede llegar a ser una amenaza para la fluidez del tráfico en nuestros canales de navegación o para el medio ambiente. ¿Sí? No sabemos cómo está preparado ese buque, si tiene normas, si tiene mecanismos para evitar la contaminación del río de la Plata, del río Paraná o del mar, ¿no es cierto?, en los puertos marítimos. Y en todo caso, se requiere por este marcado carácter internacional que tiene la actividad, que las normas sean parecidas, ¿sí?, en el peor de los casos, o que sean las mismas normas que regulan a estos vehículos que van a trascender las fronteras de varios países. Entonces acá tenemos dos sistemas reconocidos en la doctrina. Un sistema es el sistema de la uniformidad y otro el sistema de la unicidad. Quiere decir, o son las normas uniformes o son las normas, las mismas normas que se aplican en distintos países. Supongamos que, para poner un ejemplo, si vamos a hablar de una problemática que tiene que ver con el medio ambiente. Los buques pueden contaminar, ¿está bien? Los buques pueden contaminar. Pero yo soy marino mercante, yo navegué en la marina mercante 10 años, apenas 10 años, no es mucho, y luego, siendo abogado, me especialicé en la materia, ¿no?, en derecho marítimo y aeronáutico. Y había cuando yo navegaba, hace ya mucho tiempo, era común que los buques en puerto tengan descargas de agua. Uno los veía en el puerto y tenían unos chorros de agua impresionantes que salían del buque, ¿sí? Y eso no es más que lo que se denomina agua de lastre. El agua de lastre tiene que ver con que el buque tiene que cargar agua del lugar donde está flotando en ciertas ocasiones para que se hunda un poco más. Porque flotan tanto que en una condición del buque vacío, la hélice y el timón están arriba del agua. La mitad de la hélice y la mitad del timón están arriba del agua. Entonces el capitán necesita, para tener buen gobierno ese buque, para que tenga dirección, la dirección que él quiera imprimirle, que la hélice y el timón estén abajo del agua. Entonces lo que hace es, si no tiene carga, si está vacío, es en algunos tanques especiales abrir válvulas y se carga solo de agua. ¿Ya? Pues es como que se inundan esos tanques de agua y el buque logra tener una inmersión mayor para poder navegar más seguro, ¿sí?, y que el timón y la hélice, insisto, que estén abajo del agua. Cuando ese buque navega y cruza el océano y llega al puerto de carga, lo que tiene que hacer con esa agua de lastre que cargó es sacarla del buque. O sea, lo tiene que sacar porque tiene que reemplazar esos pesos por pesos de carga de flete útil, ¿no? Carga que va a representar un flete para el cual lo contratan al buque. Bueno, entonces ahí comienza, o en aquel momento cuando yo navegaba, comenzaba el problema ambiental. Porque resulta que ese buque, supongamos que venía de un río chino, ¿no es cierto?, que había cargado agua ahí en China, deslastrando, sacándola en el río de la Plata, provocaba una distorsión en el ecosistema, porque el agua tenía microorganismos chinos, ¿sí?, de la otra parte del mundo, que no tenían por ahí depredadores naturales o que tenía efectos adversos a lo que es el ecosistema local. Y eso con el tiempo fue representando un problema globalizado. Entonces, la comunidad internacional sugiere que se prohíban esos deslastres, ¿sí?, o que se tomen medidas especiales. Mientras yo navegaba, hace ya más de 30 años, ya se había empezado a regular, pero de manera local. ¿Sí? Estábamos en el sistema de la uniformidad. Quiere decir que cada país tenía normas locales, ¿sí?, para evitar esas distorsiones a los ecosistemas provocados por las aguas del agua. Pero con el tiempo se llegó al sistema de la unicidad, ¿sí?, porque aparece este instrumento internacional que regula de igual manera y con los mismos artículos a los buques en casi todos los países, o por lo menos en los países que adoptan ese sistema. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el elemento, esa herramienta que hace a la unicidad en el derecho de la navegación? ¿Cómo? ¿No son la bandera de los buques? No. ¿Las normas internacionales pueden ser, doctor? Claro, pero ¿qué normas internacionales? ¿Cómo se llaman esas normas internacionales? Los tratados internacionales. Claro, los tratados internacionales. ¿Sí? Porque un tratado internacional ratificado, ¿sí?, representa la unicidad de la norma. Ese buque
que tiene una nacionalidad extranjera, un buque que tenga una nacionalidad panameña, por ejemplo, tiene bandera panameña, se va a regir en sus certificaciones por la ley panameña. Y si Panamá ratificó un convenio y Argentina ratificó el mismo convenio, los artículos de ese convenio representan la unicidad de la norma a cumplir. Entonces, ese sería el mejor sistema que garantice a los países la recepción de esos buques de bandera extranjera, ¿sí? Que van a evitar por ahí, o van a tener certificaciones parecidas a las de ese país. Y el otro sistema, cuando todavía no se llega a ese nivel de unicidad, cuando hay un convenio internacional, aparece este sistema supletorio, que es el de la uniformidad, donde los países regulan no con un convenio, sino con normas internas, pero de manera parecida, ¿sí? Para cada vez que haya un problema alguna problemática que solucionar o que regular a nivel internacional. Imagínense que si un buque de bandera argentina sale con contenedores, ¿no? Es un buque de transporte comercial de bienes, de mercaderías, y llega a un país, por ejemplo, vamos a poner a Sudáfrica, ¿no? Entra a Sudáfrica, a un puerto de Sudáfrica, y Durban, porque Durban es un puerto de Sudáfrica, es una ciudad, y resulta que al buque le exigen algo que no se exige en otros países, ese buque va a tener, puede ser posible a sanciones, a ser sancionado económicamente, o lo que primero aparece siempre es la demora. El buque va a estar demorado, no va a poder ingresar a las aguas jurisdiccionales de ese país, de Sudáfrica, hasta que cumpla la norma exigida. Y eso es lo que se trata de evitar en el comercio internacional. También hay convenios de facilitación que se refieren a la documentación que tienen que presentar esos buques para que esa instancia no demore la operativa comercial, ¿sí? Porque también es un bien protegido. Nosotros decimos, bueno, bienes protegidos son las vidas humanas. Por supuesto hay convenios que protegen la vida de las personas a bordo de los buques. Otro bien protegido es el medio ambiente, y obviamente hay convenios internacionales en este sistema de la unicidad, que también protege esa amenaza que pueda llegar a ser el buque frente al medio ambiente o a los ecosistemas. Y también otro de los bienes protegidos es la fluidez del tráfico y el comercio. Por ahí hay prioridades, ¿no es cierto? Pero también una de las prioridades es la facilitación del comercio. Por eso es que este sistema de la unicidad hace también a la fluidez del comercio, y que no deja de ser importante también. Entonces, debido a este carácter... ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Buen día. Y los prácticos en lo que estamos hablando, el tema de los buques y el comercio internacional, cuando entran los barcos internacionales a aguas argentinas, tanto sea océano o río, en Argentina, por ejemplo, es preciso de que se suba un práctico al buque para, por los canales, por ejemplo, no sé, del Paraná, saber por dónde ir a cada puerto. Sí, y eso es también otra de las garantías, otra de las seguridades que se toman los países, ¿sí? Para establecer que la navegación sea segura y amigable con el medio ambiente. Y son normativas, el servicio de practicaje es obligatorio en Argentina y en casi todos los países. Todos los países que yo conozco tienen obligación de contratar prácticos. Gracias. Tiene un poco que ver con esto de la internacionalidad de la materia, ya que es un extranjero, el capitán es un extranjero, que viene en un buque nacionalizado en otro país, que también es extranjero, y hay ahí también un choque de, no digo de culturas, pero sí de legislaciones. Entonces, es una garantía que se toma el Estado de obligarlo a ese extranjero a contratar un asesor nacional, un asesor local, que pueda asesorarlo tanto para la navegación, para que la navegación sea segura, para el mismo buque y para el entorno, como también para asesorar al capitán respecto a la normativa. Porque, repito, la normativa, si bien se presume conocida por ese capitán extranjero, es muy probable que no la conozca en su totalidad, especialmente esta actividad que es muy reglamentada. Entonces por ahí salen disposiciones, una disposición por semana que es de cumplimiento obligatorio para esos buques extranjeros, y el capitán extranjero seguramente no tiene esa información. Bueno, pero de todos modos, lo de practicaje lo vamos a ver en detalle más adelante, en otra unidad. Así que ahí tenemos, ¿sí? Los dos sistemas, la unicidad y la uniformidad. Por esto de la unicidad vamos a ver que la materia tiene muchos convenios internacionales ratificados, ¿sí? Y repasando la pirámide de Kelsen, recuerdan a la pirámide de Kelsen de normativas, donde tenemos una jerarquía de normas y la Constitución por encima de todo, con sus tratados incluidos, luego los tratados internacionales, que les digo, para navegación y para el derecho aeronáutico hay muchos tratados que ratificamos y que tenemos que estudiar, y luego en la pirámide siguen descendiendo los niveles, las leyes y finalmente los reglamentos. Otra cuestión que está muy reglamentada, son actividades muy reglamentadas. Así que bueno, vamos a hacer referencia por cada instituto que estudiemos, tanto el derecho marítimo como aeronáutico, de
esos convenios internacionales que Argentina ratifica, ¿sí? Y también a veces de otros convenios que Argentina no ratifica, pero son de aplicación para ciertos contratos. Ustedes habrán aprobado contratos, me imagino ya a esta altura de la carrera, ¿sí? ¿No es así? ¿Me confirman? Bueno, contratos. Ustedes saben cuál es la ley, el derecho internacional, cuál es la ley que rige el contrato. Va a ser la ley del lugar de cumplimiento. Y cuando hablamos de un transporte, se elige como lugar de cumplimiento el lugar de entrega de lo transportado. Entonces ahí es cuando vemos, por ejemplo, la importancia de tener alguna noción de convenios de transporte no ratificados por Argentina, sino ratificados por ese país de destino. ¿Sí? Y por ahí quizás tengamos que estudiar 5 o 6 convenios internacionales de transporte, que en la esencia, en la estructura, son muy parecidos, pero tienen sustanciales diferencias en lo que se refiere a temas de responsabilidad, que es lo que estudiamos en este curso, ¿no es cierto? Es una de las partes más importantes que estudiamos en este curso, es cuáles son las relaciones de responsabilidad y cómo son esos sistemas de responsabilidad cuando hablamos de estos sujetos del derecho a la navegación o del derecho aeronáutico. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Venimos bien? Bueno, esta parte muy general. Vamos ahora a... seguimos con temas constitucionales referidos a la navegación. En este caso, vamos a hablar de 5 artículos de la Constitución que se refieren específicamente a la materia del derecho a la navegación. ¿Sí? Fíjense que nuestra Constitución es del año 1853 y ya en 1853 se escribieron 3 artículos de navegación, específicamente de la navegación, en la Constitución argentina. ¿Sí? Estaba el país naciendo, ¿sí? Formalmente, y vemos que el artículo 14, el 20 y el 26 hace referencia a la libertad de navegar, a la libertad de la navegación. Yo tengo acá la Constitución Nacional. El artículo 14 va a establecer que la navegación es libre para los habitantes. Dice el artículo 14, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, 2 puntos, y empieza a enumerar ciertos derechos no garantizados por la Constitución. Y tenemos ahí, primero dice, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, ¿sí? Peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar, salir del territorio argentino. Pero ahí aparece el verbo navegar, ¿sí? Entonces ya tenemos en este artículo 14 consagrado para los habitantes esa garantía constitucional de la libertad de navegar para los habitantes. Obviamente dice sujeto a las normas que reglamentan el ejercicio, ¿no? No es una libertad absoluta, como cualquier libertad establecida en la Constitución, pero sí la esencia. Puede haber un reglamento que la restrinja, bueno, pero tendrá que estar apoyado en otra idea de la Constitución. Bueno, luego el artículo 20 insiste con la idea de la libertad de navegar y establece que los extranjeros, estoy leyendo, si los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano, pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas y ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes, bueno, y sigue el artículo. Pero también acá aparece otra vez el verbo navegar, en este caso, siendo el objeto del derecho, ¿a quién está dirigida esa garantía? Que dice los extranjeros, y comienza el artículo diciendo, los extranjeros gozan en el territorio tal del derecho de navegar los ríos y costas. Y luego, por si no quedó claro, el artículo 26 establece que la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Acá ya hay algunos ingredientes de este artículo, pero también lo importante es que insiste con esta idea de la libertad de navegar y de que garantizar esa libertad de navegar y que, como ustedes bien ya saben, porque seguramente estudiaron el Constitucional, estos son derechos que acuerdan la Confederación de las Provincias, ¿no es cierto?, en 1853, de los cuales, en ese momento, Buenos Aires no participaba. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Y yo creo, no sé qué les parece a ustedes, pero me parece que en ese momento, en 1853, la idea de la libertad de navegar era un tema de discusión. Fíjense que en el derecho comparado no vamos a encontrar tanta navegación en las constituciones de otros países, pero acá sí, porque acá teníamos uno de los principales problemas, era la aduana, el puerto y la navegación. ¿Se acuerdan? Buenos Aires no quería largar ese bastión y la Confederación de las Provincias querían que se abra la navegación al río Paraná, por ejemplo, que no haya aduanas internas, ¿no? Todo eso, como dice, como bien está explicitado en el preámbulo mismo de la Constitución, que dice que cuáles son los objetivos para en la confección de la Constitución. Se los voy a recordar, dice, los representantes del pueblo de la nación argentina,
reunidos en Congreso General Constituyente y por voluntad de elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios frente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. ¿Sí? Son las mismas provincias que ordenan y escriben esta Constitución creando el Estado Nacional y le van a dar al Estado Nacional lo que las provincias deciden darle. Y lo que no está cedido, esas facultades no cedidas de las provincias a la Nación en la Constitución, siguen siendo potestades originalmente provinciales, ¿no? Eso calculo que lo deben tener claro a esta altura también de la carrera. Pero bueno, entonces vemos que quizás debido a esa situación coyuntural de 1853 se establecen 3 veces la necesidad de garantizar la libertad de navegar. ¿Sí? ¿Comentarios? Bueno, seguimos. ¿Les parece que será así? ¿Será por eso? Alguien había levantado la mano, doctor. Ah, bueno, yo con la... Disculpen. Ah, está bien, no hay problema, no hay problema. Bueno, ¿les parece entonces que será Urquiza que habrá puesto esto de la libertad de navegar? ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense que hubo guerras. ¿En qué año Buenos Aires adhiere a la Constitución? En el 60. En el 60, 1860. Claro, 1860. Se pasaron muchos años y guerras y muertes, mucha sangre, por el tema de estos intereses que había de del puerto, las aduanas y de la libertad de navegar. ¿Sí? Cuando las provincias querían que los buques no solo se queden en el puerto de Buenos Aires, sino que puedan subir a buscar mercaderías y a llevar mercaderías directamente a las provincias. Bueno, vamos a hablar también de algunos artículos más. Antes de continuar con este tema de la libertad de navegar, vemos que el artículo 26 finaliza estableciendo que esa libertad de navegar de los buques de bandera extranjera va a estar regulada, dice acá, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicta la autoridad nacional. Lo que estaba estableciendo este artículo 26 es que las provincias en su momento dijeron, bueno, no lo va a regular la provincia con su poder legislativo, sino que la regulación de esa libertad de navegar para los buques extranjeros va a surgir del Congreso Nacional, ¿sí? Del Congreso Nacional. Esa facultad ya no la van a tener las provincias, sino que lo va a tener el Congreso Nacional. ¿Sí? Esto lo vamos a ver varias veces, el tema de las delegaciones de facultades de la provincia de la nación, en el tema de la navegación. ¿Por qué? Porque es como que está federalizado, ¿sí? Ya es una cuestión de que, por ejemplo, antes de la Constitución, cada provincia tenía su propia moneda, su ejército, su aduana, también sus propios reglamentos, y a partir de los intereses, o digamos, de esos ideales del preámbulo de la Constitución, con los objetivos de unirse, afianzar la paz y de conformar un solo país, van a ceder ciertas cuestiones al organismo nacional. Y lo que tiene que ver con la navegación casi siempre va a ser de índole nacional. Por ejemplo, la regulación de la libertad de navegar. Yo les voy a dejar un par de normas que van a tener que buscar y las vamos a ver después del recreo. Anoten, es el decreto 256 del 2010, es un decreto de necesidad y urgencia 256 del 2010, y una que por ahí es un poco más complicada de encontrar es la ley 852 de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ley 852 de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vamos a ver esas dos normas después del recreo. Búsquenla, empiecen a leerlas, ¿sí? Son cortas, no son tan largas, y relaciónenlo con esto de la libertad de navegar establecida en la Constitución. ¿Sí? Les repito, artículo 14, los habitantes tienen libertad de navegar. Artículo 20, los extranjeros también tienen libertad de navegar, las aguas interiores y todos, las aguas interiores y todo. Y finalmente el 26 que dice, la navegación es libre para todas las banderas. Pero antes de irnos, les quiero preguntar, ¿a quién está dirigida? ¿Quién es el que tiene el derecho cuando dice todas las banderas tienen libertad de navegar? ¿Sí? O literalmente, como dice acá, la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas. ¿Quién es el sujeto del derecho? ¿A quién está dirigido este beneficio, esta consagración de libertad de navegar? Cuando dice todas las banderas. ¿A los comerciantes? Los demás países. Los demás países. Comerciantes no, pero... ¿Ciudadanos, puede ser? No, ¿cómo relacionas todas las banderas con los ciudadanos? ¿A los buques internacionales? No hay buques internacionales. En todo caso,
buques La nacionalidad del buque. Claro, los buques tienen nacionalidad. Sí, vamos a ver, quizás en otra clase. Todos los países. Claro, podría ser Mira, todos los Los países. Cada podría bandera ser. tiene un país. Literalmente, con esa capa, toda la bandera es un símbolo patrio de un país, ¿no es cierto? Pero es un símbolo. ¿Y a quién representa? Representa a un país, pero no es el país quien viene a navegar, sino que es un buque que está matriculado en otro país. Es una nacionalidad, ¿no es cierto? Es un objeto, un vehículo que tiene una nacionalidad de registro. Entonces acá se plantea este problema de quién es el sujeto del derecho, a quién se le está regulando esa libertad de navegar, de cuando dice la nacionalidad libre para todas las banderas. Y podemos interpretar como que es el país, en realidad el país no tiene vínculos con ese buque más que el registro. También podemos interpretar que sea el armador de ese buque, que vamos a ver más adelante también, que es quien está operando ese buque comercialmente o no, o de manera deportiva, de placer, o el capitán, ¿sí? Pero lo que queda claro, más allá de estos pensamientos de ver quién podría ser el sujeto del derecho del artículo 26, es que si uno lo lee negativamente el artículo, lo que nos está diciendo es que no podemos hacer diferencias entre banderas. Lo que nos dice cuando dice todas las banderas es que aunque una bandera no nos resulte simpática, también tiene la libertad de navegar y no podemos hacer diferencias entre una bandera y otra. ¿Sí? ¿Les parece que será así? Porque si no, no diría todas las banderas. Y se plantea el problema ahora de qué pasa cuando un buque viene y tiene una bandera de las Islas Malvinas. Acá estamos en un problema de vuelta. ¿Por qué? Porque si bien la Constitución dice todas las banderas, hay banderas que están reconocidas y banderas que no están reconocidas. Entonces, habría que ver si se puede interpretar como que sí tiene el derecho de la libertad de navegar o no un buque que venga con un registro de una bandera que no está reconocida, especialmente que no está reconocida por nuestro país. Más allá de que yo creo que hoy en día los reconocimientos, las independencias puede estar dado en las Naciones Unidas, no sé qué piensan ustedes, pero no es como antes, ¿no? Argentina se independiza de España y manda emisarios y manda embajadores a muchos otros países con cartas, ¿no es cierto?, para mostrar que Argentina está independizada. Pero hoy en día tenemos Naciones Unidas y yo creo que en el seno de Naciones Unidas es donde se reconoce o no la independencia de un país, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Somalia, ahí en el este de África, que al norte hay un país llamado Somalilandia y todavía no está reconocido Somalilandia. Pero bueno, si llegase a venir un buque de bandera de Somalilandia, puede ser que se haya cuestionado el derecho del artículo 26 por tratarse de un país no reconocido, una bandera no reconocida. Lo mismo sucedería con las Islas Malvinas. ¿Preguntas? No, muy claro. Bueno, qué raro. Bueno, ok. Entonces nos vemos a las 11:15, ¿sí? Son las 11:15 nos vemos. Busquen esas leyes, el decreto y la ley, y lo discutimos entonces después del recreo. No sé. No, sí, la ley no, porque no se baja. Lo único que aparece es un PDF y no la descarga el celular. Y la compu tampoco, no sé por qué. Bueno, ¿alguno pudo conseguir la ley? Lee una parte igual, como que se le prohíbe la navegación, es todo lo que se lee que salta de internet. Sí, es una ley, la 852 es una ley que tiene 3 artículos, nada más, y la de la afirmación de los derechos sobre las Malvinas. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Quién puede leer el artículo 1 del decreto de necesidad de urgencia 256 de 2010? El artículo 1. Yo lo leo si quieren. Por favor. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, se escucha muy bien. Todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos y o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias, Araceli. Entonces tenemos este decreto de necesidad de urgencia que frente a esos derechos consagrados en la Constitución de libertad de navegar para habitantes, extranjeros y buques de bandera extranjera, se acerca un poco a ese derecho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice que hay algunos buques, ¿sí?, que esos buques que hacen la logística entre las Islas Malvinas y Sandwich y Georgia del Sur y el continente, o viceversa, o que naveguen o que transporten mercaderías, tienen que pedir autorización, ¿no? Una autorización especial, dice acá, a la autoridad nacional competente. Sabemos también que cuando uno pide una autorización te pueden autorizar o no, porque para eso pedís, ¿no es cierto? Está la alternativa de que no te autoricen. Y en esa hipótesis de que no te autoricen, podría estar restringido la libertad constitucional de navegar, ¿sí? El Real Decreto
decreto no prohíbe, solamente lo deja librado a una segunda instancia de una autoridad de aplicación. Después, el artículo 3 va a crear ese organismo, esa autoridad, el organismo de la autoridad nacional, que va a ser quien decida si autoriza o no, cuando dice, lo voy a leer, el artículo 3, créase en el ámbito de la jefatura de gabinete de ministros, la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones, ese es el organismo, ¿sí? Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones, la que estará integrada por los representantes de las áreas pertinentes de los ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de Economía y Finanzas Públicas, de Industria y Turismo, y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a fin de coordinar las acciones necesarias para la implementación del presente decreto y actuar como organismo de asesoramiento y consulta de la autoridad nacional competente a la que hace referencia el artículo 1 del presente. ¿Sí? Luego, dice, la jefatura de gabinete de ministros suministrará a la comisión el apoyo material y humano necesario para el cumplimiento de sus cometidos. Dicha comisión podrá dictar su reglamento interno de funcionamiento. Bueno, entonces acá tenemos ya que hay una comisión y quiénes integran la comisión. Ustedes saben que estos ministerios están modificados, ya no están más tal cual como están nombrados, pero sus facultades fueron derivando hacia otros ministerios. A ver, ahora el artículo 4 es de forma, y nos quedaría leer el artículo 2, si desordenadamente, pero el artículo 2 dice: el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, el Ministerio de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos, a través de la Prefectura Naval Argentina, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Industria y Turismo dictarán en el ámbito de su competencia las normas reglamentarias que resulten necesarias a los fines de cumplimiento de lo dispuesto del artículo 1, en consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Tenemos acá, entonces, un sistema de solicitud de autorizaciones. ¿Para quiénes? Para los buques que vayan del continente a Malvinas y a las islas del Atlántico Sur, o que vengan de ese lugar, o que transporten mercaderías con origen o destino a esos lugares. Bueno, repasemos. A ver, ¿qué ministerios entonces toman intervención en esta decisión? Planificación Federal. Está bien, pero ¿qué ministerios actuales? A ver. De turismo, no sé si está ahora el de turismo. Bueno, la Secretaría de Turismo. Derechos Humanos. Sí. Relaciones Exteriores Sí, Economía y Finanzas Públicas, sí, también. El Ministerio de Industria, Turismo. Está bien, Secretaría de Industria y Secretaría de Turismo, con su ministerio. Puede ser Ministerio de Agricultura, Pesca. Agricultura, Medio y Pesca podría ser también, sí. El Ministerio de Transporte. Acá hay algo que nos llama la atención, con respecto a seguridad, a través de la Prefectura Naval Argentina. Sí, sí. Eso es lo que iba a decir yo. También está el Ministerio de Seguridad, el hoy Ministerio de Seguridad, representado en la Prefectura Naval Argentina, y el Ministerio de Transporte, cuando dice la Subsecretaría de Vías Navegables, dice Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, ¿sí? Eso también hoy en día es el Ministerio de Transporte. Ahora, también, desordenadamente, digo, ¿por qué es todo esto? ¿Ustedes estuvieron leyendo los considerandos del DNU 256 del 10? Los considerandos. Bueno, ¿y cuál es? Resúmanme, ¿por qué surge la necesidad de esta necesidad urgente de decretar, ¿no?, el 10 con este periodo de autorizaciones? ¿Qué dicen los considerandos? De la disputa de los dos países. Claro. La problemática es esa, es la recuperación de las Malvinas y las Islas Georgias y las Islas Sandwich del Sur, ¿no es cierto? Y que establecen en esos considerandos que por esos motivos es que se va a analizar cada caso, cada buque que vaya o venga o que traiga y lleve mercaderías a esos lugares. Esa es la justificación, ¿no? Porque en algún momento esta comisión evaluadora, algún buque le va a decir que no, ¿sí? Y ahí tenés el artículo 26 que dice que sí, el artículo 26 dice que hay libertad de navegar. Pero ¿cuál es entonces el respaldo normativo que tiene? En todo caso va a ser, están los considerandos y tiene que ver con otro derecho constitucional, ¿sí? Ustedes saben que a veces por defender un derecho constitucional avanzar sobre otro, ¿no es cierto? Lo vemos en el caso de los piquetes, por ejemplo, hay una ruta cortada. Bueno, ¿cómo puede ser si tenemos un derecho constitucional de circular? O sea, el artículo 14 decía de circular, transitar. Pero por otro lado también tenés el derecho de manifestarte y peticionar a las autoridades. Y esa es una de las maneras, y es muy efectiva. Pero digo, ahí tenés dos derechos constitucionales y por defender uno avanzás sobre otro. Y acá tenemos también, en este caso, cuando la comisión evaluadora diga que no, le diga a un buque extranjero que no puede navegar, ¿sí?, le restringe esta libertad del artículo 26, vamos a estar respaldados por la disposición transitoria número 1 de la Constitución. Esperen que la voy a buscar acá. Disposición
transitoria número 1 de la Constitución Nacional Argentina. Esto fue agregado en 1994, ¿sí? Y tiene que ver con esto. Primero, dice: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. Bueno, esa es la primera disposición transitoria. Sigue, porque tiene otro párrafo más, y dice: la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Esta es la Constitución Nacional Argentina modificada en el 94. ¿Se imaginan lo que dice la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur? Miren el nombre que tiene, no es el nombre de la provincia. Yo supongo, no me acuerdo la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, pero debe decir algo parecido. Yo calculo que debe decir: la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur ratifica su legítima y soberanía sobre las Islas Malvinas, o por ser parte integrante de la provincia, ¿no es cierto? Porque es un tema provincial. Bueno, aunque la provincia, cuando adhieren a la Constitución, ceden la regulación de la navegación, la regulación de esa libertad de navegar a la nación. ¿Por qué? Digo, aún así, la provincia legisla regulando y prohibiendo la navegación. ¿O no? No, eso es la ley 852, que no la vimos todavía. Pero en el decreto, como no prohíbe el decreto no termina siendo ilegítimo. Lo que podría ser ilegítimo después es la resolución que prohíbe, que surge de la Comisión Permanente de Evaluación, donde ahí tenemos al jefe de Gabinete de Ministros. Es él quien finalmente firma si sí o si no, una vez que consultó con todas las carteras que están mencionadas en el artículo 256. Entonces, yo me hago una representación mental de cómo puede ser una mañana de un jefe de Gabinete de Ministros donde se sienta con los representantes de los ministerios o los mismos ministros y aparece el expediente del buque que pide ir a las Islas Malvinas, ¿sí? Un crucero que quiere ir de Ushuaia a las Islas Malvinas. Bueno, entonces ahí van a exponer su voto, por decirlo de alguna manera, cada uno de estos ministerios representados, y finalmente el jefe de Gabinete de Ministros va a decidir si se le autoriza o si no se le autoriza. Y cuando no se le autorice, va a estar respaldado por las ideas de los considerandos, ¿sí? Que tiene que ver con estas disposiciones transitorias de la Constitución Nacional. ¿Se entiende? Ahora, si nosotros analizamos la Constitución respecto a las competencias, ¿sí?, que tiene la nación y la provincia, tenemos que ya en el artículo 26 dice que la regulación de esa libertad de navegar va a estar dada por el Congreso Nacional, y luego en el artículo 75, inciso 10 de la Constitución, donde son las reglas de juego del Congreso, cuáles son las pautas que va a respetar el Congreso, dice el inciso 10 que el Congreso Nacional, no el provincial, el Congreso Nacional va a ser quien regule la navegación, la libertad de navegar. Esperen que lo estoy encontrando acá. El artículo 75, inciso 10. Dice: le corresponde al Congreso Nacional reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos de considere convenientes y crear y suprimir aduanas. Entonces, en teoría, esta ley provincial, que solo tiene 3 artículos, que ahora lo vamos a ver, sería ilegítima, porque no puede reglamentar la navegación, siendo que eso ya fue delegado a la nación. Tendría que ser una ley nacional, en todo caso. Pero acá, la provincia de Tierra del Fuego está defendiendo su territorio provincial, ¿no? Entonces, esa es la parte cuestionable. Ahora, vamos a pasar a la ley 852, que tiene un título que dice: Islas Malvinas, Georgia del Sur, San Luis del Sur, reafírmase los derechos imprescriptibles sobre los espacios marítimos y prohíbase la permanencia, amarre o abastecimiento del territorio provincial de buques de bandera británica. Artículo 1, lo mismo: reafírmese los imprescriptibles derechos a las Islas Malvinas, Georgia del Sur y San Luis del Sur y sus espacios marítimos circundantes como parte integrante del territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conforme a lo que estipula la Ley Nacional 26.551. Artículo 2, y acá viene la sustancia de la ley, dice: prohíbase la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística del territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia que realicen tareas relacionadas con la explotación de recursos naturales, buques militares, dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina. Artículo 3, comuníquese al Poder Ejecutivo. Ahí tenemos el Poder Ejecutivo provincial, la ley provincial. Bueno, en todo caso, tenemos acá la ley provincial que restringe la navegación. Si uno la ve en detalle, si uno la ve en detalle, van a ver que tampoco la ley dice se prohíbe la navegación. ¿Qué es lo que dice? A ver, ¿qué es lo que...? Claro, se prohíbe el amarre. Y la pertenencia, el amarre y el abastecimiento, exploración y explotación prohíbe. Operaciones de logística. Claro,
logísticas realizadas en el puerto. Eso es lo que teóricamente, digamos, literalmente prohíbe, ¿no es cierto? Pero, ahora, ¿usted piensa a qué se refería Urquiza cuando se le ocurrió decir, no, pongamos en la Constitución que la navegación es libre a todas las banderas? ¿Qué es una navegación deportiva? ¿Pensaba en eso? No, yo no creo. Para mí que en 1853 esa libertad de navegar incluye libertad de navegar para operar comercialmente, para amarrar en el puerto y para que esa navegación sea efectiva y tenga sus resultados. Yo creo que la interpretación de la Constitución, cuando dice libertad de navegar, es libertad de navegar, amarrar, operar logísticamente, ¿sí? Y comercial. Bueno, pero son cuestiones de palabras, ¿sí? De letras. En la realidad, esta ley 852 de Tierra del Fuego es de 2011, y enseguida, al momento de promulgarse y de estar en vigencia la ley, quisieron entrar dos cruceros de pasajeros. Yo calculo, no me acuerdo, pero calculo que cada uno de ellos tendría mínimo 2.000 personas a bordo y querían entrar al puerto de Ushuaia, ¿no? Entonces apareció ahí la prefectura haciendo cumplir la ley, diciendo no puede entrar, no puede amarcar, hay una ley provincial que prohíbe la amarra y la paratoria, por eso que tenían bandera de conveniencia, vamos a ver después qué es eso, pero es una bandera particular. Supongamos que tenían bandera británica, ¿sí? Como dice acá, bandera británica. Bueno, ¿qué intereses locales afecta esa disposición? ¿Alguno fue a Ushuaia últimamente? Sí, yo, profe. Mi hermana vive allá y mi cuñado es de prefectura, de hecho. Mirá, le escribí y se ve que salía de la guardia hoy a las 6 de la mañana. El tema del turismo. Claro, el turismo. Ushuaia vive prácticamente del turismo. Tal cual, sí. Entonces, imagínense que son 6.000 personas que no pudieron desembarcar para dejar sus dólares en el puerto de Ushuaia, en la ciudad de Ushuaia. Eso iba a tener una afectación muy importante. Así que enseguida hubo reclamos y se le encontró la vuelta a que esas prohibiciones tenían que ver exclusivamente con los buques relacionados con la explotación de recursos no autorizados, ya sean pesqueros o mineros de subsuelo marino, ¿no? Ya sea petróleo, de las cuencas que están debajo del lecho oceánico, o de la pesca, ¿sí? De esas autorizaciones que da la pesca. Es probable entonces que si un buque pesquero, ¿sí? Español venga a las Islas Malvinas para tratar de amarrar a Ushuaia, le apliquen la ley de Ocho Rivero y no lo puede hacer. Pero si se trata de un crucero que toca, viene de puertos de Chile, toca Ushuaia y se va a Malvinas, es probable que a ese sí lo autoricen. Y más allá de que no hay un paso de autorización en la ley, sino que se le va a cumplir a veces sí, a veces no. Acá específicamente dice, ¿sí? Que realicen tareas relacionadas con la explotación de recursos naturales, o que sean buques militares, ¿sí? En esa zona. Por eso es que también esta ley es de aplicación parcializada. Ahora, ¿qué les parece? ¿Es legítima la ley o no? ¿Es constitucional? ¿Está de acuerdo con el artículo 16 o 20 de la Constitución constitucional? Y yo creo que hay que ponerse de acuerdo en la autonomía provincial, pero hay que ver si respeta la normativa nacional. Claro, sí, esa autonomía provincial que decís vos es muy fuerte. Nosotros estamos en un estado federal donde las provincias son unidades políticas independientes y tienen cierto grado de independencia, pero lo que no tienen es lo que ya cedieron en la Constitución a la nación, ¿sí? Entonces, en este caso puntual, las provincias ceden la regulación de la libertad de navegar a la nación. Por eso es que a veces es cuestionado este tipo de leyes. ¿Alguna opinión más? Bueno, creo que casos así hay bastantes. Normalmente aparecen estas situaciones donde está el dilema de si es la autonomía provincial o la facultad nacional, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la pandemia lo vimos, el tema del cierre de la presencialidad, ¿se acuerdan? Donde la Ciudad de Buenos Aires decía, no, yo quiero que sea presencial y tengo la autonomía suficiente como unidad política independiente o con cierto grado de independencia, y esto no fue cedido a la nación, entonces yo pongo la presencialidad en las clases de la Ciudad de Buenos Aires. Y Nación decía, no, esto es un tema de salubridad, de salud pública, que eso sí está cedido, entonces no es un tema de educación, sino es un tema de salud, y ahí estaba el dilema, esta disputa entre los derechos que finalmente resuelve la Corte Suprema. Bueno, fíjense que volviendo al decreto, hay un ministerio que no está, es más difícil, las preguntas son más difíciles, pero a ver si pueden identificar qué ministerio que podría estar y no está en esta comisión evaluadora, ¿sí? Del decreto 256 del 2010. ¿Sí? Hablando de Malvinas, ¿no? Hablando de que hubo una guerra en Malvinas, y hay un ministerio que no está. De defensa. Claro, el ministerio de defensa no está quizás para no elevar un poco el tono de estas regulaciones, pero el ministerio de defensa no participa. Sí participa el ministerio de seguridad, como decíamos, el ministerio de industria, de Secretaría de Pesca, Turismo,
bueno, y el Ministerio de Transporte, obviamente. Bueno, luego, el decreto 256 de 2010, como bien dice acá el artículo 2, va a estar reglamentado por otra, una ordenanza marítima, que es la 1 del 2010, la ordenanza marítima 1 del 2010, que establece cuáles son los formularios que los armadores tienen que presentar cada vez que un buque pretenda ir o venir, llevar o traer, ¿no?, hacia las islas del Atlántico Sur. Bueno, hasta acá entonces con estos temas. Recuerden, la ley 852 de Provincia de Tierra del Fuego no prohíbe navegar, solamente prohíbe amarrar y operar, ¿sí? Pero implícitamente también, o sea, el buque tiene que llegar de alguna manera ahí, frente a las libertades constitucionales de navegar, que no solamente navegar, no es el navegar deportivamente, sino es navegar operar y comercial. Y por otro lado tenemos el decreto de necesidad de urgencia 256 de 2010 con una mejor técnica legislativa, porque tiene considerandos bastante importantes, ¿no?, donde habla de la Convención del Mar, habla de los recursos, habla de la ocupación del Reino Unido, de Gran Bretaña y Irlanda del Norte en los territorios insulares, y de la explotación no autorizada de recursos. Entonces ahí, digamos, hay un respaldo en los considerandos, que quizás la ley 852 no la tiene. Esa ley Tierra del Fuego se denomina Ley Gaucho Rivero. Gaucho Rivero porque fue un personaje también que defendió los derechos argentinos en las Islas Malvinas, y es una ley provincial que se replica en todas las provincias con litoral marítimo. ¿Cuáles son las provincias con litoral marítimo? A ver, ayúdenme a nombrarlas. Chubut, Chubut, Santa Cruz. Muy bien. Chubut, Santa Cruz. Río Negro. ¿Qué más? Río Negro. Río Negro también. Y la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires. Todas esas provincias tienen leyes provinciales muy parecidas, que también se denominan a esta categoría Ley Gaucho Rivero, ¿sí?, que son de aplicación selectiva. Pero si viene un buque de bandera británica y es un buque de prospección sísmica que viene de Malvinas, probablemente no encuadre en esta ley provincial y la provincia no lo va a dejar operar frente a ese derecho consagrado que tiene, ¿no? Ahora, la ley provincial. Todavía si hubiese algún reclamo, tendrá que esto lo decide la justicia, ¿no? Por eso tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, en este sistema republicano que tenemos, que se replica esa trilogía, ¿no?, de poderes, tanto en la provincia como en los municipios, ¿cierto? Ese poder republicano se repite a nivel nacional, provincial y municipal. Y ahí es donde aparecen estas delegaciones de uno a otro. Doctor, a mí no me quedó la duda cuando es con fines turísticos. Claro, la ley Gaucho Rivero lo que dice es relacionadas con la explotación. Mira, acá lo tengo. Dice que se prohíbe la madre operatoria de aquellos buques que realicen tareas relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales. Entonces, como esta ley, el ejercicio de esta ley afectaba los intereses de un sector muy importante, comercial, de la provincia de Tierra del Fuego, es que se hacen excepciones, ¿no? Porque también se puede interpretar que la del turismo es una industria y que puede también afectar algún interés el tema de Malvinas. Así que bueno, por eso es que hoy en día se los deja entrar a esos buques, a los buques cruceros, se los deja operar y también salir. Lo que pasa es que sí tienen que cumplir con el decreto de necesidad de urgencia 256 de 2010, y ahí va a ser analizado ya por un nivel nacional, esta comisión evaluadora permanente, si el buque va a estar autorizado o no. En el caso de no estar autorizado, el buque puede ser que zarpe igual y que vaya a las Islas Malvinas, y va a ser, se le abre un sumario, ¿sí?, que va a terminar en una multa que, si bien no es tan cuantiosa, no es una multa muy alta, hablando de estos negocios que es donde se maneja mucho dinero, sí hace a las estadísticas y a imponer una postura del país frente a esas situaciones. Ok. Bueno, ¿alguna duda más? Yo tengo una pregunta. Yo estuve el año pasado en Ushuaia y hablaba ahí con gente de algo que me llamaba la atención. Ahí en el puerto había dos barcos gigantes, enormes, que eran dos pesqueros que al mismo tiempo, por lo que me explicaban, son como fábrica también, se hace todo tipo de proceso ahí arriba. Y por lo que me decía la gente ahí, no eran de bandera extranjera, digamos, no me acuerdo de qué país me habían dicho que era. Bueno, en ese caso deben tener algún tipo de permiso o algo para poder... No. ¿De qué color eran, te acordás? No me acuerdo. Si busco alguna foto debo tener, creo que eran rojos, si no me equivoco. Rojo. Creo que son Bordeaux, lo que decís. Puede ser, no me acuerdo. ¿Sabés por qué te pregunto de qué color? Porque hay una normativa de, según la bandera, el casco se pinta. Entonces vos ves el buque naranja o rojo, en este caso son buques de bandera argentina. Lo que sucede es que ese buque de bandera argentina, que está autorizado a pescar en las aguas jurisdiccionales, tiene capitales extranjeros participando en la empresa, pero los buques son de bandera argentina. Y sí podría haber
se encuentra ese buque en Ushuaia. Yo estuve ahora hace un par de semanas en Ushuaia y estaban los buques pesqueros, estos que vos decís, son buques factoría, son buques grandes, ¿no? Que pescan por ahí con redes de arrastre que son muy grandes y son de nacionalidad argentina, buques nacionalizados argentinos. O sea, son de empresas argentinas que generalmente son joint ventures, son uniones de una empresa extranjera con una empresa argentina, pero están legalizadas como empresas argentinas. ¿Sí? Todo eso, por supuesto, está en el mercado nacional, auditado por la FIP, tienen tripulaciones argentinas también, ¿sí? Como cualquier buque argentino. Bueno, seguimos un poco más con el tema constitucional. Ahora vamos a ver, repetimos el tema del artículo 75, inciso 10, que son atribuciones del Congreso, y finalmente el artículo 116, que habla del Poder Judicial. ¿Sí? También son normas constitucionales de 1853. El artículo 75, inciso 10, establece que el Congreso Nacional, ¿sí? No el provincial, el Congreso Nacional, va a ser quien regule la libertad de la navegación y luego va a ser quien habilita los puertos que considere convenientes el Congreso Nacional y finalmente también va a crear y suprimir aduanas. Eso es el inciso 10 del artículo 75. Insisto, repito, son facultades que las provincias le delegan a la nación y ya la provincia no tiene esa facultad. La provincia no podría emitir una ley Gaucho Rivero sin que sea cuestionada. ¿Por qué? Porque la provincia ya no puede regular la libertad de navegar de los artículos 14, 20 y 26. ¿Sí? Son facultades. Por supuesto que en el Congreso Nacional la provincia está representada. ¿Sí? Gustavo, vos querías participar, a ver si se te escucha. Decía justamente de los poderes delegados. Sí, claro. ¿Sí? Son facultades que tenía la provincia originalmente y ahora lo tiene la nación. ¿Sí? El artículo 75 inciso 10. Hay muchos en la Constitución, pero ahora nos vamos a enfocar específicamente en esto de regular la libertad de navegar. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una ley de la navegación que es nacional. No hay leyes de la navegación de la provincia de Santa Cruz, de la provincia de Buenos Aires. La ley de la navegación es nacional, que sale del Congreso Nacional y donde las provincias también están representadas. ¿Sí? ¿En qué cámara están representadas las provincias? El Congreso de la Nación. ¿Seguro? No, senadores. Cámara de Senadores. Senadores, la Cámara Baja, los senadores, ¿sí? Ahí las provincias ponen 3 representantes y van a estar con sus intereses. Pero es como que va a, pues, por encima de eso están todas las demás provincias y después está la Cámara Alta de los diputados representando al pueblo de la Nación Argentina. Y ahí es donde va a salir esa ley, esa regulación de la libertad de navegar del artículo 75, inciso 10. También dice, desapareció la ley de la navegación, la tenía gente, no sé dónde la vi. Bueno, también dice este artículo 75, inciso 10, que va a habilitar los puertos que considere convenientes. Y acá también tenemos algo que aclarar. Nosotros tenemos una ley de puertos que sale una ley de puertos, que sale del Congreso Nacional también, y en esa ley de puertos el Congreso delega la habilitación al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Pero es una delegación legítima también. Porque es el mismo Congreso que dice, esto según la Constitución lo tengo que hacer yo, que es habilitar los puertos, pero en una ley le digo al Poder Ejecutivo que la haga. ¿Sí? ¿Es inconstitucional eso o no? Podría ser cuestionable. Pero, de todos modos, el Congreso mantiene, también una vez que el Poder Ejecutivo habilita un puerto, el Congreso interviene y puede anular esa habilitación o no. La cuestión es que hoy en día, por la ley de puertos, esta parte del artículo 75, inciso 10, no la hace el Congreso Nacional, sino que la hace el Ministerio de Transporte a través de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. Y luego crear y suprimir aduanas. Obviamente las aduanas, antes del 53 podía haber aduanas provinciales, pero hoy en día no son legítimas. Y si las hay, o si hay procedimientos aduaneros interprovinciales hoy en día, ¿sí? O después de 1853, serían ilegítimos e inconstitucionales. Quizás haya todavía algunos procedimientos enmascarados, ¿no? Pero terminan siendo procedimientos de aduanas entre las provincias. Traten, por ejemplo, ustedes de entrar con un camión de limones a la provincia de Tucumán, le van a cobrar algo, seguramente algún impuesto que parece ser otra cosa, pero no es otra cosa más que la protección de la industria provincial de cada una de estas unidades independientes. Esto de las aduanas también es un tema que tiene que ver con la navegación, con la exportación de bienes, ¿sí? Y lo interpretamos como que son normas de carácter proteccionista. ¿Sí? Una aduana lo que intenta hacer, entre otras funciones, es proteger las industrias nacionales
y lograr una suerte de equilibrio, de competitividad entre productos extranjeros y productos nacionales. Bueno, y ahora, y para finalizar la clase de hoy, vamos a hablar del artículo 116, cuando habla del Poder Judicial. Es la Constitución que habla del Poder Judicial Nacional, ¿sí? La justicia federal. Y va a hablar de las competencias de la justicia federal. A ver, estamos llegando. No, está bien, lo tengo ahí. Dice, capítulo 2, atribuciones del Poder Judicial. ¿Sí? Artículo 116. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre los puntos regidos por esta Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75, y por los tratados con las naciones extranjeras de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. Y dice, y de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. Bueno, sigue nombrando algunos otros institutos que también van a estar regulados por la justicia, o son competencias de la justicia federal. ¿Sí? Cuando acá dice, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, es la justicia federal contrapuesta a la justicia local. ¿Sí? Eso es lo que regula la Constitución Nacional, y también es lo que en la Constitución las provincias le dicen, no, esto no lo hace la justicia provincial, sino que lo hace la justicia nacional. Y ahí aparece, con una frase media, que hay que interpretarla también, que dice, las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima son de competencia federal. Básicamente dice eso. Esta palabra almirantazgo, ¿sí? Que remite a los almirantes, a los oficiales de guerra, de mar, tiene que ver porque viene este instituto de constituciones de Gran Bretaña, que luego fueron copiadas en Estados Unidos, y Belezafie toma la de Estados Unidos y elige algunos institutos para replicarlos. Entonces, por eso es que termina este término acá en la Constitución, donde dice las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. ¿Sí? Luego, en la ley 48 es la ley orgánica de la justicia federal. Y ahí el artículo 2 y el artículo 3 de la ley 48 explica y dice cuáles son las competencias que tiene la justicia federal, y habla de esto, de almirantazgo y jurisdicción marítima, y aparecen nombrados, ¿sí? Todos los institutos de derecho a la navegación. Y todas las unidades que nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, asistencia y salvamento, abordaje, colisiones entre buques, cuestiones de tripulaciones, todo eso va a ser de competencia federal, ¿sí? Porque lo dice la Constitución en el 116, cuando dice almirantazgo y jurisdicción marítima, y porque lo explica la ley 48, que es la ley orgánica de la justicia federal. Entonces, cualquier causa que tengan ustedes, el día de mañana llega un estudio, al estudio jurídico que tengan ustedes, un reclamo comercial de un cargador, de un importador, que el contenedor les vino dañado, que no llegó, o una línea marítima, o de un abordaje, o de cualquier instituto que vamos a estudiar, sepan que por defecto la competencia es federal, ¿sí? Especialmente por la aplicación del artículo 116 de la Constitución Nacional. Ahora, si nosotros vemos el artículo 515 de la Constitución Nacional, el artículo 515 de la Constitución Nacional, nos dice otra cosa. Y ahí estamos en el problema de la jerarquía de normas, y que las normas de rango inferior, una ley no podría contradecir alguna norma de algún artículo constitucional. Y yo, como perdí mi ley de la navegación, le voy a pedir a alguno de ustedes que tenga la ley de la navegación por ahí a mano, que lea el artículo 515, la primera parte, el primer párrafo de 515. ¿Alguno la tiene? Yo la tengo, si quiere leo. Bueno, por favor. Espere que lo encuentre. 515. Dice, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 515. Los tribunales federales son competentes para entender en las causas emergentes de la navegación interjurisdiccional, o que puedan considerarse conexas a esta. En la capital federal... Gracias. ¿Listo? Sí, listo, gracias. Esa para la primera parte. Entonces dice, los tribunales federales son competentes, repito, para entender las causas emergentes de la navegación interjurisdiccional o que puedan considerarse conexas a esta. ¿Dice lo mismo o no dice lo mismo el 116? ¿No? El 116 dice, corresponde a la Corte Suprema y Tribunal Superior de la Nación la causa de almirantazgo y jurisdicción marítima. Y luego el 515 dice, los tribunales federales son competentes en las cuestiones interjurisdiccionales. No dice lo mismo. No dice lo mismo, ¿por qué? Porque condiciona ese hecho que va a ser visto por la justicia federal o la justicia local, a que solamente la justicia federal interviene cuando es una causa, una navegación interjurisdiccional o conexa con esa causa interjurisdiccional, con esa navegación interjurisdiccional. Entonces condiciona el precepto general de la Constitución.
la Constitución dice todas las causas de adelantada jurisdicción marítima, y el 516 de la ley de la navegación dice no, solamente las que son de navegación interjurisdiccional o conexas con esto. Bueno, perlita, acá no vamos a tener problemas con esto, pero puede suceder que ustedes, ya recibidos, vayan a la justicia federal, van a presentar una demanda, y de repente el juez dice, no, me declaro incompetente, tenés que ir a la justicia local por el 515 de la ley de la navegación. A lo cual vos podés revertir esa situación, ¿sí? Podés apelar esa medida y decir, no, usted está aplicando el 515 de la ley, pero yo tengo la Constitución que dice que todas las causas de jurisdicción marítima son de competencia federal. Si conviene o no conviene, lo verán ustedes, pero eso está planteado así, ¿no? Con esas contradicciones. Les cuento, a mí me pasó una vez que tenía un buque embargado y cuando voy a la justicia federal me dicen que no, que vas a la justicia local porque ese buque no tenía navegación interjurisdiccional. Y yo lo que podía hacer era apelar esa medida, que lo vea una instancia superior y quedarme en la justicia federal o irme a la justicia local. Finalmente elegí por quedarme en la justicia local y resolverlo en la justicia provincial. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Estamos en la ley 20.094, ¿cierto? La ley es la ley 20.094, ley de la navegación, de ahí estamos hablando de 515, de la ley 20.094, ley de la navegación. Una cosita más, para aclararlo. Nosotros vamos a comparar el derecho marítimo y el derecho aeronáutico. Ferroviario, carretera y ductos lo vamos a ver también un poco más alejado, ¿cierto? Pero el derecho marítimo y el derecho aeronáutico tienen muchos puntos en común. En este caso, podemos leer el artículo 198 del Código Aeronáutico, en el que llego, 198, que dice, esto es el Código Aeronáutico, ¿sí? Legislación aeronáutica, se corresponde a la Corte Suprema de Justicia de los Tribunales Inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre navegación aérea o comercio aéreo en general y de los delitos que puedan afectar. Acá también hay ya no es constitucional, no es una constitución, pero en la ley, una ley nacional, ¿sí? Que dice que la competencia es federal cuando se trata de derecho aeronáutico, ¿sí? También por defecto, después podrá haber excepciones, pero en principio quédese con esa idea. Bueno, hasta acá llegamos a la clase de hoy. ¿Alguna duda de algo? Si tiene, a medida que van estudiando van a aparecer dudas, anótenlas y cuando comiencen las clases las podemos discutir. ¿Se repite el artículo, por favor? 198, 198 del Código Aeronáutico. Para estudiar esta materia tienen que tener ley de la navegación, Código Aeronáutico, bueno, y la ley de las otras leyes que le van diciendo de transporte carretero y ferroviario. Pero esas dos las tienen que tener sí o sí. Después vamos a ir viendo algunos convenios. Y para derecho espacial, que también lo estudiamos, fíjense si van a comprar algún código aeronáutico, que algunos tienen también normas de derecho espacial. Este, por ejemplo, es un código viejo, pero aún así tiene normas de derecho espacial, ¿sí? O también, cuando compren, si es que compran la ley de la navegación, fíjense que tenga las últimas actualizaciones. Hay una actualización que es la ley 27.419, que es la última, del año 2017. Entonces, viene con leyes complementarias y actualizaciones. Y si no, se fijan en Infoley cuando dice el texto actualizado de la norma. Que ahí están todas las últimas enmiendas que tuvo la ley. Bueno, gracias por quedarse hasta este momento, hasta ahora, y nos veríamos el jueves, ¿sí? En el mismo link está en el aula virtual.